Buenas tardes, querida comunidad. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para rezar juntos. Hoy el pasaje que vamos a compartir está en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Una de las paradojas, yo diría, de la encarnación: Jesús asume, Dios mismo asume nuestra condición humana con todas sus consecuencias en una cultura determinada, con sus tradiciones, incluso religiosas, con sus costumbres, con sus leyes, y María y José respetan esa ley de tener que presentar al niño en el templo. Digo medio paradójico porque el Hijo de Dios cumple leyes que son para que sea presentado ante Dios, que es su Padre. Pero bueno, así también Jesús lo hace en su momento, podemos recordar ya adulto, asume la condición humana poniéndose en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan el Bautista al inicio de su ministerio. Pero de todas maneras parece que Lucas esconde algo más. Lucas habla de la purificación, no está hablando de la purificación de la Virgen, como se solía hacer. La mujer que daba luz debía pasar por un rito de purificación. Simplemente dice la purificación, y uno podría pensar, a la luz del Evangelio todo, que se trata de la purificación del templo. Jesús entra en el templo para que sea purificado el templo, cosa que va a hacer de alguna manera cuando ya grande expulse a los vendedores y critique el comercio en el que se convirtió la casa de su padre, pero que sobre todo va a hacer cuando ofrezca el sacrificio, no ya de un par de tórtolas, que era lo que, o de pichones de paloma, que era lo que los pobres podían ofrecer, eran lo más que podían ofrecer para presentar a los hijos varones primogénitos. No ya eso, sino el sacrificio de la entrega de su vida en la cruz. Allí es donde se purifica la relación con Dios, se purifica el templo, se purifica el culto, todo se hace nuevo gracias a la vida de Dios que irrumpe en la vida de los hombres para hacernos hijos en el Hijo. Esta realidad entonces parece un poco adelantada por Lucas. También el viejo Simeón, el profeta Simeón, hace alusión a ese momento, hablando de que el niño va a ser causa de caída y de elevación. Frente a la predicación de Jesús no hay términos medios, o se lo acepta o no se lo acepta. El día supremo de la pasión de Jesús, de su entrega, será donde quede claro en quiénes anidó la fe y en quiénes la increencia, quiénes han caído y quiénes han sido elevados por el anuncio del Evangelio. Con esta profecía dolorosa sobre la Virgen está asociada la salvación, la luz, no solo para el pueblo de Israel, sino también para las naciones paganas, como lo celebra Simeón. Está asociado a la espada, está asociado a la pasión y muerte de Jesús.
Este hombre anciano identifica entre toda la gente que estaría dando vueltas por el templo la presencia de José, de María y de Jesús. Y la razón que nos da el Evangelio es que el Espíritu Santo estaba en él, que es quien le había revelado que iba a conocer al Mesías. Y él celebra y ya entiende que su vida carece de sentido. Puedes dejar que tu servidor muera en paz. Lo único importante era ver al Mesías. Es una linda imagen la de Simeón para nuestra oración de hoy, ¿no? Pedirle a Dios que tengamos su espíritu, que nos regale una y otra vez su espíritu, que nos permita identificar en medio de las tantas cosas que pasan por delante de nuestros ojos y de los ojos del corazón, identificar la presencia de Jesús, identificar la presencia de la salvación, aun cuando venga teñida de algún dolor, de alguna pasión, de alguna espada en el corazón, como le pasó a la Virgen. Pero identificar esa presencia de salvación para nosotros en el Hijo de Dios, que nos trae vida, que nos trae luz. Identificarla, digo, para celebrarla, para dar gracias. El anciano Simeón, como tantos otros, lo venimos escuchando en estos días. La Virgen canta la grandeza del Señor. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, alaba a Dios. También ahora este anciano profeta da gracias a Dios por la presencia de la salvación. Qué bueno tener un corazón siempre agradecido, no acostumbrarnos, yo diría, a que sí, hemos conocido la salvación, conocemos a Jesús, tenemos alguna información de Él, estamos intentando cada día acercarnos un poquito más a Él, dar gracias por el don de la fe, dar gracias por el don del Espíritu y pedir que Dios siga derramándolo para abrirnos también a nosotros los ojos, para mirar esas presencias suyas en nuestra vida y ojalá ser testigos de ellas. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.